Imagina que una guerra global termina, el mundo celebra la paz, pero para un solo hombre, la batalla seguía siendo muy real. Durante casi 3 décadas, él no supo que la paz había llegado. Esta es la asombrosa y trágica historia de un soldado japonés que se negó a creer que la Segunda Guerra Mundial había terminado, manteniéndose fiel a su misión en una isla remota mucho después de que el resto del mundo hubiera pasado página. Prepárense para conocer la increíble tenacidad, la devoción inquebrantable y el impactante aislamiento de un hombre atrapado en el tiempo, cuya lealtad al imperio japonés superó la propia realidad. Nuestro protagonista es Hiro Onoda, un joven japonés nacido en 1922, cuyo destino se sellaría en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Onoda no era un soldado común. Fue entrenado en la prestigiosa escuela de Nakano, una institución especializada en guerra de guerrillas, inteligencia y sabotaje. Le enseñaron a ser un oficial de inteligencia, un maestro del engaño y la supervivencia, con una mentalidad inquebrantable, nunca rendirse, nunca confiar en el enemigo y luchar hasta el último aliento. A finales de 1944, con tan solo 22 años, Onoda fue enviado a la pequeña y exuberante isla de Lubang en Filipinas. Su misión era clara y mortal: evitar que los estadounidenses usaran la isla, destruir su aeródromo y el muelle del puerto, y bajo ninguna circunstancia, ni bajo ningún concepto, permitir la rendición. Su comandante le dijo, con palabras que resonarían en él durante décadas: tienes prohibido morir por tu propia mano. Pueden pasar 3, 5 años, pero pase lo que pase, volveremos por ti. Hasta entonces, mientras tengas un solo soldado, debes continuar liderándolo. Puede que tengas que vivir de cocos. Si es así, vive de cocos. Bajo ninguna circunstancia te quitarás la vida. La situación militar japonesa en Filipinas era desesperada. Cuando las fuerzas estadounidenses desembarcaron en Lubang en febrero de 1945, la mayoría de los soldados japoneses se retiraron o murieron. Pero Onoda y un pequeño grupo de 4 hombres bajo su mando se escondieron en la densa jungla, listos para ejecutar su misión de guerrilla. El 15 de agosto de 1945, el emperador Hirohito anunció la rendición de Japón. La guerra había terminado. El mundo respiró aliviado. Pero para Onoda y sus hombres, la pesadilla apenas comenzaba. Los aliados comenzaron a lanzar panfletos desde aviones sobre las islas, proclamando el fin de la guerra. Hablaban de la rendición de Japón, de la vuelta a casa. Para Onoda, esto era propaganda enemiga, una trampa psicológica para hacerlo salir de sus escondites. Su riguroso entrenamiento lo había preparado para esto, o eso creía. Los panfletos no eran creíbles. Eran falsos. La guerra continuaba. Durante los siguientes años, el pequeño grupo de Onoda, compuesto por él, el soldado Yuichi Akatsu, el cabo Soichi Shimada y el soldado de primera clase Kinshichi Kosuka, vivió en un estado de guerra perpetua. Su existencia era una prueba de resistencia extrema. Se alimentaban de bananas, cocos, arroz robado de las granjas locales y ocasionalmente de ganado que cazaban. Vestían harapos, sus uniformes desintegrándose, pero siempre manteniendo sus rifles Arisaka, a menudo reparados con ingenio. Su guerra consistía en sabotajes esporádicos, tiroteos con los habitantes de la isla, a quienes veían como enemigos o colaboradores. Uno a uno, sus camaradas fueron cayendo. El soldado Akatsu, incapaz de soportar más la soledad y la desesperación, se separó del grupo en 1949 y se entregó a las autoridades filipinas en 1950. Informó sobre la existencia de Onoda y los demás. El mundo se asombró y se inició la primera de varias búsquedas fallidas. En 1954, el cabo Shimada fue asesinado en un tiroteo con un grupo de búsqueda filipino. Ahora eran solo 2, Onoda y Kosuka. Juntos, continuaron su misión fantasma durante 18 años más. Reparaban sus rifles, mantenían sus viejas espadas samurái y sus uniformes en la medida de lo posible, y seguían creyendo que la guerra estaba en curso.
Incluso cuando encontraban objetos modernos o veían aviones de turbina, lo interpretaban como parte de la estrategia enemiga. El 19 de octubre de 1972, después de 27 años en la jungla, Onoda y Kosuke estaban preparando la quema de un silo de arroz, una de sus operaciones de sabotaje habituales. Fue entonces cuando la policía filipina los sorprendió. Kosuke, después de tantos años de supervivencia, murió en el tiroteo. Onoda, solo, se retiró a la jungla, más resuelto que nunca a seguir luchando. Era el único soldado japonés desaparecido que quedaba. Su historia se había convertido en una leyenda y se creía que estaba muerto. Pero la noticia de la muerte de Kosuke reavivó el interés. Un joven aventurero japonés llamado Norio Suzuki se propuso encontrar a Onoda, no para matarlo o capturarlo, sino para hablar con él y llevarlo de vuelta. Suzuki lo encontró en febrero de 1974. Onoda, desconfiado, se negó a creer que la guerra había terminado. Para él, Suzuki era otro agente enemigo. Onoda le dijo a Suzuki que no se rendiría hasta que un oficial superior del ejército japonés le diera la orden directa. Suzuki regresó a Japón con la increíble noticia. El gobierno japonés tuvo que localizar al mayor Yoshimi Taniguchi, el antiguo comandante de Onoda, quien se había convertido en librero. En marzo de 1974, casi 30 años después de dar su orden, Taniguchi voló a Lubani. En un momento que define la lealtad y el honor, se encontró con Onoda. Vestido con su uniforme harapiento, con su rifle funcional y su katana, Hiroo Onoda escuchó las órdenes de su antiguo comandante. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras Taniguchi leía la orden de rendición, relevándolo de su deber y poniéndolo fin a la guerra de Onoda. Bajó su rifle, presentó sus respetos y entregó su espada. Tenía 52 años. Había pasado 29 años, 2 meses y 29 días combatiendo una guerra que el resto del mundo había olvidado. El regreso de Onoda a Japón fue un evento masivo. Fue recibido como un héroe, un símbolo viviente de la tenacidad y el espíritu samurái. Pero su ajuste a la vida moderna no fue fácil. Un mundo que había avanzado a pasos agigantados le era extraño. Coches, edificios altos, televisores, todo era abrumador. Onoda se convirtió en autor, en conferenciante, y pasó muchos años de su vida promoviendo la supervivencia y el respeto por la naturaleza, incluso fundando escuelas de supervivencia. Falleció en 2014, a la edad de 91 años. La historia de Hiroo Onoda es un recordatorio poderoso de la fuerza del adoctrinamiento, de la lealtad inquebrantable y de la capacidad humana para la resistencia. Su guerra personal fue una prolongación de la batalla ideológica que definió a toda una generación. Nos obliga a preguntarnos, ¿hasta dónde llegaríamos por nuestras convicciones? ¿Qué es más difícil, luchar una guerra interminable o aceptar que ha terminado? Su legado es el de un hombre que, por el honor de su nación, luchó hasta que ya no hubo más guerra que pelear. Si te ha conmovido la historia de Hiroo Onoda, no te pierdas el próximo video que aparece en pantalla para más relatos históricos asombrosos.